Recibimos, tal como se anunciaba, al economista Ignacio Mullo, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Uruguay emitió bonos a 2027 por 1.700 millones de dólares, una demanda de 3.000 millones, una tasa de interés menor al 4,5%. Son cifras, más cifras que ya vimos en nuestro noticiero, en Telebuen Día, que dijo el ministro de Economía, Danilo Astori. Pero para bajar a tierra, para que la gente entienda, ¿qué es lo que se hizo? ¿Es una buena decisión? ¿Es una buena señal que recibe el gobierno? Es una muy buena decisión porque lo que hizo el gobierno ayer fue aprovechar una ventana de oportunidad que todavía tiene el país, que es de acceder al financiamiento externo a tasas extremadamente bajas. Para que la gente se haga una idea, Uruguay logra tener acceso a un monto muy grande de financiamiento a una tasa que es solo 2%, 2,5% por encima del acceso que tiene Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos hubiera salido al mercado, hubiera pagado 2,5% de tasa menos que Uruguay. Estos niveles son inimaginables en el pasado. Esto es muy importante porque ¿qué es lo que le permite al gobierno? Y para que quede bien claro, permite llenarse los bolsillos de liquidez. O sea, el gobierno se asegura niveles de financiamiento de plata disponible para pagar todo en el peor escenario, en donde no se puede acceder más a los mercados de capitales, se cierre la canilla de liquidez internacional para el Uruguay. Con esta emisión de ayer se asegura el gobierno que va a tener la plata en la caja para pagar 2 años de todos los vencimientos que caigan de la deuda pública. Y que haya habido una demanda de 3.000 millones de dólares y el gobierno haya accedido a 1.700, ¿es interpretable como una buena señal también? Bueno, lo que interpreta el gobierno, y con razón, es que el mercado está ávido de adquirir deuda uruguaya, lo que es un signo de confianza al Uruguay. También en ese sentido, por ejemplo, está el tema de que haya bancos centrales europeos que hayan buscado adquirir deuda. ¿Eso también son síntomas? Sí, pueden ser síntomas en la misma línea. Acá lo que realmente importa es que Uruguay ha logrado con esta emisión, en algún sentido, diferenciarse de Brasil, ¿no? Porque aquí la gran cuestión que estaba en el tapete y la gran duda que surgía es si los mercados iban a poder diferenciar lo que es Brasil, desde que perdió el grado inversor, que ha subido mucho la percepción de riesgo de Brasil, con Uruguay, que está con algunas características similares a Brasil, pero con otras bastante distintas. Y eso, afortunadamente para el país, por ahora está siendo diferenciado. Algo que en el pasado no sucedía con tanta naturalidad. Para comparar, por ejemplo, con la región, a Argentina le cuesta muchísimo contraer deuda porque, bueno, toda la situación con los fondos buitres y lo que ha sucedido, prácticamente inimaginable que Argentina salga al mercado a conseguir financiamiento. Pero Brasil, ¿a cuánto podría llegar a conseguir deuda? Bueno, eso es muy difícil saberlo de antemano, pero el mercado le cobraría sin dudas una tasa bastante más alta que lo que está cobrando a Uruguay. De hecho, previo a esta emisión, la percepción de riesgo que se mide como cuánto de interés se le cobra por encima de un bono de Estados Unidos estaba en el doble en Brasil que en Uruguay, previo a esta emisión. Ahora el mercado validó, porque es muy importante cuánto valida el mercado, esta percepción. De Uruguay no sabemos, porque Brasil no está saliendo ahora de los mercados, cuánto sería la tasa real efectiva que terminaría pagando Brasil. Pero seguramente sería... Sí, probablemente bastante por encima de lo que paga Uruguay. Usted decía, el gobierno se hace de liquidez, se llena los bolsillos para enfrentar contingencias, para poder, bueno, tener espalda ancha. ¿Es posible que esta inyección de dinero que recibe el gobierno del mercado internacional le permita también otra holgura para poder seguir en esa política de que el dólar, si sigue con su tendencia al alza, lo haga pero de manera paulatina, recortando las mesetas, como dice el presidente del Banco Central? Bueno, ahí la pregunta es no es si puede, porque claramente con esto tiene un colchón más ancho para seguir interviniendo en el mercado. Aquí lo que hay que preguntarse es si debe seguir interviniendo, no se debe permitir el dólar ir un poco más alto, porque recordemos que estamos en una paridad cambiaria con Brasil de un 40% de desequilibrio, lo que quiere decir que lo que hoy vale 100 pesos en Montevideo vale el equivalente a 60 pesos cruzando la frontera con Brasil. Y estos son niveles de disparidad cambiaria, de abaratamiento de Brasil relativo a Uruguay, cerca de los niveles históricos que se dieron en el año 99, luego que Brasil devaluó repentinamente el real el 13 de enero del 99, que fue el comienzo de un periodo de recesión en el Uruguay que terminó con la crisis del año 2002. Ahora estamos en una situación distinta, y eso es claro remarcarlo, muy distinta a la situación del 2002 por varios factores. Primero, porque el Uruguay tiene acceso a mercados. Lo de ayer lo confirma, y lo que permite tener liquidez, porque Uruguay tiene liquidez porque también tiene una puerta abierta al mercado que se da en los mercados
voluntarios de bonos, como también se da con los organismos multilaterales, porque esto también es algo nuevo, que el gobierno tiene créditos contingentes ya acordados por 2.500 millones de dólares con organismos como el Banco Mundial, la CAF, el BID, el FLAR, que lo que permiten es levantar el teléfono al gobierno y decirle, desembolsame el monto que ya acordamos a las tasas bajas que ya acordamos. Y esto es totalmente nuevo porque en el pasado siempre estaba el Fondo Monetario dispuesto a prestarte en momentos de crisis, pero a tasas más altas que las del mercado. Para que la gente entienda, esto juega de alguna manera a favor. Nadie va a tener dudas sobre la solidez del sistema financiero uruguayo y sobre si Uruguay puede enfrentar sus deudas. Entonces, desde ese punto de vista, la situación con el 2002 ya ahí nomás... Ya sí, los niveles de morosidad del sistema financiero uruguayo están en niveles mínimos históricos. El banco privado es 1%, el BROW 2% de los créditos totales están vencidos, niveles bajísimos. Hay un enorme nivel de capitalización muy por encima de las regulaciones que existen en el sistema financiero uruguayo, que son de las más duras del mundo. Y la exposición del sistema financiero a la región es mucho más baja que lo que era antes. O sea, ese paquete de mucha liquidez con un sistema financiero más sólido nos pone, en algún sentido, yo no diría totalmente a salvo, pero sí mucho mejor preparado para enfrentar un periodo que puede venir de menor crecimiento de la actividad económica. ¿Y cuánto nos jugamos en lo que pasa el domingo en Argentina? Bueno, la verdad que lo que va a permitir es abrirnos un poco la cancha y saber por dónde van a venir los tiros, porque lo que hay hoy en Argentina es una enorme incertidumbre. Hoy es algo sumamente interesante el contraste de Argentina con el resto de las economías emergentes, donde la percepción de riesgo está subiendo en el resto de las economías emergentes y en Argentina está cayendo. Hay expectativas de los consumidores y confianza del consumidor en niveles cerca de los máximos históricos en Argentina, cuando en Argentina se enfrenta a los mismos problemas externos que nos enfrentamos todas las economías emergentes. Ahora, en Argentina, lo que pasa es el próximo gobierno. Exacto, Argentina lo que está pasando, para que quede bien claro, y esto es un consenso, es todo el mundo piensa que lo que va a venir es mejor que lo que se va. Entonces el efecto de que haya una elección genera una confianza superlativa, tal vez desmedida, en los empresarios y en los consumidores, pero que está siendo incluso validada por los mercados financieros, porque esto es muy interesante. Los bonos de Argentina hoy tienen niveles de riesgo muy cercanos a los de Brasil, cuando hace un año atrás esta parte eran muchísimo más riesgosos. Han convergido los niveles de riesgo de Brasil. En Argentina, cuando el contexto externo es el mismo, solo que en un momento en Argentina hay elecciones, en Brasil tenemos 3 años y medio más con el mismo gobierno votado. Ahora, es probable que en enero, cuando estemos en medio de la temporada estival, Argentina esté en un proceso de evaluatorio también. Bueno, ahí hay que ver cuál es el nuevo gobierno. Se habla en distintos analistas argentinos hablan de que el dólar oficial y el blue en Argentina convergería a los 14 pesos argentinos por dólar. O sea, estamos hablando de entremedio del valor actual del dólar oficial y el blue que está cerca de los 16. Eso hablan algunos analistas que esperan que así haya una devaluación del oficial, pero que con el mayor ingreso de capitales hacia Argentina, que ha estado medio al margen de los ingresos de capitales por las propias políticas tomadas, ¿no? A medida que se libere, por ejemplo, se vaya liberando, o que sea paulatinamente el cepo cambiario, se reanuden las conversaciones con el Fondo Monetario, como ya lo anunció hace 2 semanas en Lima la directora del Fondo Monetario, que iba a ir hasta junio del gobierno tiempo para instalarse en Argentina y iba a ir a visitar Buenos Aires para empezar a poner las cuentas en orden, porque hasta cuándo Argentina no va a tener un índice de inflación creíble, hasta cuándo el PBI de Argentina no se va a saber cómo crece. Entonces, Argentina tiene muchos deberes, tiene una tarea, una lista de espera muy larga de tareas pendientes que va a tener que asumir el próximo gobierno. De hecho, las reservas, como un indicador termómetro que le queda a este gobierno, están contadas hasta el 10 de diciembre. Si no se toman medidas, se van agotando paulatinamente y el día que asume el próximo gobierno se termina la última reserva disponible. Le dejan la bomba ahí a punto de explotar y bueno. Volvamos a nuestro país. ¿Cómo le explicamos a la gente que el gobierno tiene 5.700 millones de dólares de disponibilidad y en el presupuesto de repente estamos discutiendo por 15 o 17 millones de dólares para reparar la caminería? ¿Una cosa tiene que ver con la otra? Sí, tiene que ver, pero una cosa es la liquidez y otra cosa es el financiamiento de los flujos del presupuesto. Que acá hay una cosa muy interesante, importante, porque el gobierno no tiene para financiar, asumiendo que va a tener mucho más ingresos fiscales que los que probablemente tenga este año y el año que viene. El gobierno está asumiendo un crecimiento de 2,5% para este año y atado a ello están los ingresos que va a tener el gobierno en materia de impuestos. Los impuestos en Uruguay tienen una alta correlación con la reactividad económica. Si la actividad crece, se recauda más impuestos. De hecho, ahora, ya hace unos meses, que la recaudación de la DGI, fundamentalmente IVA,
IRPF está planchado, porque en gran parte la actividad económica también está estancada en el Uruguay en los últimos meses. Ahora, el presupuesto asume que este año va a crecer 2,5. Nuestros modelos de proyección del Centro de Economía nos están dando que el crecimiento será por debajo del 1,5, 1,3% para este año. Entonces tenemos ahí un agujero de más de un punto del PBI y si también se cumplen las proyecciones del resto de los analistas privados que también andan en el entorno del 1,5, el gobierno no va a disponer de esos recursos, pero ya comprometió gastos, porque los gastos El presidente ya del Banco están. Central dice que el crecimiento, bueno, está bien, no va a andar en el 2,5, pero seguramente esté cerca del 2. El gobierno había dicho el margen entre el 2 y el 2,5, dice, reconocemos que no va a estar en el 2,5%, pero va a estar en el 2. Ahora, los gastos están atados al 2,5, entonces Sí, todo eso va para déficit. En el presupuesto figura el 2,5, están los ingresos calculados en base al 2,5, entonces todo lo que no ingrese igual va a salir, porque los gastos ya están comprometidos, entonces se va a generar un mayor déficit que el que está estipulado en el presupuesto para los próximos años. Por eso, más allá de que tengamos hoy más liquidez en la caja, es complicado y peligroso seguir comprometiendo gastos a cuenta de unos ingresos que no van a venir en los próximos años, por lo menos en el próximo bienio, que donde las proyecciones oficiales también son optimistas para el año que viene, 2,6, 2,7, nosotros proyectábamos también bastante por debajo para el año que viene. Y para contener la inflación, ¿es viable un acuerdo de precios? ¿Es una medida que se puede adoptar hasta enero, poder congelar los precios por lo menos de algunos productos? Bueno, lo que ha demostrado la evidencia del año pasado, cuando estamos en una situación donde la inflación estaba muy cerca de cortar el 10%, se habla de que los acuerdos de precios fueron efectivos. Y ahí nosotros discrepamos, porque si uno analiza los números de la inflación, lo que realmente fue efectivo el año pasado fue la reducción de los precios que el gobierno administra, los precios administrados, las tarifas que el gobierno puede afectar directamente, no tarifas a través públicas, combustibles. Exacto, no a través de acuerdos voluntarios de precios. De hecho, estos acuerdos de precios no han funcionado en ningún lado, ni acá, ni en Argentina, ni en donde se han instaurado antes y después en el tiempo. Esto es recurrente ir por estos caminos, pero en los hechos no son efectivos. Nosotros pensamos que es clave controlar la inflación. Nosotros pensamos que es el único objetivo que se ha respetado a rajatabla en los últimos 10 años. Desde el 2004 a la fecha, la inflación nunca ha cortado el 10% anual y está grabado a fuego. Si hoy tuviera que decirme cuál es la marca fuego que tiene la macroeconomía uruguaya, compromiso que se respeta a rajatabla, es que la inflación no va a pasar el 10%, y a pesar de que el compromiso del Banco Central es 7, ¿no? O sea, está bastante por encima de lo que establece el Banco Central. Pero eso se ha respetado y pensamos que, y acá hay que atarlo por qué puede aumentar más allá del 10%, porque si el dólar sí sube, como pensamos que necesitaba, y atándolo con la disparidad cambiaria que hay con la región, Uruguay necesita validar un dólar más alto. En Uruguay el dólar se va mucho a la inflación, tiene mucho impacto sobre la inflación, y si el dólar sube, la inflación cortaría el 10%, a menos que se tomen medidas alternativas para evitar que la canasta de bienes que consume la población suba más. La semana pasada, bueno, estuvimos juntos en una actividad en ADM y justamente se planteaba esto, ¿no? Esta disyuntiva entre competitividad e inflación, es decir, economistas, usted participaba del panel, daban su opinión acerca de si el gobierno tiene que acompañar más el dólar en Brasil para ser más competitivos y que nuestros exportadores tengan mejores condiciones para competir en el exterior, o si eso llevaría a un sacrificio de la inflación, o si hay que respetar a rajatabla la inflación del 10%, y usted sostenía esto, ¿no? Que es una señal para toda la confianza, para toda la gente, que la inflación se mantenga en torno de, por lo menos por debajo del 10%. Sí, no solo para la gente en Uruguay, sino también para las calificadoras de riesgo que todas marcan, las que han evaluado Uruguay le han mantenido la buena nota, ponen como principal riesgo la inflación elevada que tiene la economía uruguaya y difícil de bajar. Nosotros pensamos que compartimos y coincidimos con los colegas que estuvimos en ADM de que el dólar tiene que subir en Uruguay para compensar, aunque sea una parte de la pérdida de paridad que hemos tenido con Brasil. De hecho, podríamos recuperar la paridad cambiaria con Brasil de principio de año, que ya no era tan buena, pero bastante mejor que la que es hoy, si el dólar a fin de año cerrara en 33 en Uruguay. Ahora, pero es viable. Eso es lo que hace. ¿Es posible que el dólar termine a 33 cuando está a 30? Es posible sin que la inflación... Acá la clave no es si es posible sin que la inflación... La pregunta tiene que ser, ¿es posible que el dólar esté en 33 sin que la inflación corte el 10%? Bueno, en la situación actual, no. ¿Pero qué se puede hacer? Bueno, afectar, por lo menos hasta fin de año, de forma
provisoria los precios que el gobierno administra. Y aquí son las tarifas públicas. Y estoy hablando no solo de ANCAP, sino también de UTE. Porque recordemos, hace un año esta parte, se nos viene diciendo desde UTE que gracias al cambio de la matriz energética del país, ahora la energía eléctrica va a salir un 30% menos. Esto lo dijo el propio presidente de UTE y el ministro de Industria. Este año no ha tenido ninguna rebaja la energía eléctrica en el país. Ni que hablar ANCAP, donde el precio de su principal insumo se redujo a menos de la mitad y hace ya sostenidamente casi un año que está. Bueno, pero compran dólares en la mitad ANCAP también, ¿no? Está en la mitad, sí, pues compran dólares, pero incluso con la suba del dólar es tan fuerte la baja que ha tenido el petróleo que más que permitiría una baja contundente, no estamos hablando de un irrisorio 2% como se habla, una baja contundente del entorno del 10% del combustible. Ahora, esto es muy importante, porque el mensaje es, y relacionado con lo del comienzo de la nota, que fue la salida de Uruguay a los mercados a aprovechar tasas bajas. Hay que tener claro, el contexto externo que tenemos actualmente sí es peor que el que tuvimos en los últimos 10 años, 12 años, pero no es que estamos sufriendo una sucesión de hechos negativos del exterior que nos apabullan. Hay señales negativas, fundamentalmente desde la región, de mucha incertidumbre en Argentina, muy negativas en Brasil, pero si uno mira más arriba y mira el mercado financiero internacional, tenemos todavía oportunidad de esto, de financiarnos a tasas muy bajas y lo que es más importante aún, seguimos siendo atractivos para inversiones internacionales que no tienen retorno y todavía no van a tener por un tiempo en los países avanzados. Entonces, el segundo, ese es uno, y el segundo es este del petróleo. O sea, eso para Uruguay, que es de los países del mundo que más proporción de petróleo importan relativo a su tamaño, está teniendo un tremendo impacto positivo del exterior que hasta hoy todavía no lo ha aprovechado y debería en las circunstancias actuales. Me quedan 5 minutos y no quiero dejar de preguntarle por una actividad a la que va ahora, en un ratito, vinculada a algo bien interesante, que es cuánto incide en la competitividad de las empresas uruguayas, en los costos de las empresas uruguayas, las medidas contra la inseguridad. Es decir, cuánto gastamos los uruguayos, cuánto gasta el empresariado uruguayo en tomar medidas contra la inseguridad. ¿Es un nivel elevado? ¿Qué nos puede adelantar? Nosotros lo que vamos a presentar hoy es la primera encuesta representativa del gasto en seguridad que hacen las empresas en el Uruguay. Representativa de todo Montevideo por distintos sectores, tamaños de las empresas representativas de Montevideo. Y lo que les puedo adelantar es que anda en el entorno del 4,5% del total de la facturación lo que se destina en las empresas a medidas de seguridad. A esto me refiero a alarmas, cercas electrónicas, videovigilancia, guardias de seguridad. Estos se llevan casi el 5% de lo que vende una empresa. Y esto es muy importante porque si estamos hablando de que la principal preocupación de los empresarios hoy es la pérdida de competitividad, estamos hablando de un rubro que son costos directos por operar que en el caso de no existir implicarían la posibilidad de tener un margen sobre ventas mayor. Pero ojo, hay que tener cuidado acá, porque esto ha aumentado mucho, pero le anticipo que los niveles que hoy están en Uruguay son similares a los que hay en Argentina. A eso le iba a decir, porque para hablar de la competitividad uno se compara con la región, porque la competitividad se mide, está bien, también comparando con Australia, con Nueva Zelanda, pero comparando con Argentina y con Brasil. Y siempre se dice que Uruguay es a nivel de seguridad, si bien estamos mucho peor con relación a nosotros mismos, todavía seguimos teniendo niveles aceptables, por lo menos para lo que es la región. Sí, tenemos niveles aceptables con respecto a los países más peligrosos de la región. Hemos convergido los niveles promedios de la región. Uruguay se ha latinoamericanizado en materia de seguridad en los últimos años. En materia del costo de las empresas, todavía en promedio gastan menos que el promedio de América Latina, pero ya se ha llegado a los niveles de Argentina, por ejemplo, y se ha llegado a los niveles de países que gastan, en los países de ingresos similar al Uruguay, de cuánto gastan las empresas en seguridad. Y este es un dato importante porque hace no más de 5 años Uruguay gastaba la mitad, las empresas uruguayas gastaban la mitad que los que están gastando. ¿Y depende de dónde esté la empresa o depende de la facturación? ¿Depende del barrio en el que esté enclavado o depende del porte de la empresa? Bueno, depende del porte, del barrio, del sector. Ahora, lo que es muy importante y lo que vamos a presentar hoy es cuál es la relación que hay entre los delitos observados en el barrio en donde está la empresa y el gasto en seguridad y las proyecciones de gasto en seguridad para el año que viene que están haciendo las empresas. Y vamos a mostrar que es muy importante, es una variable significativa para determinar el gasto en seguridad, cómo está la zona en términos de hurtos y rapiñas, cómo están evolucionando en la zona donde está instalada la empresa. Entonces hay mucho de percepción, pero también hay mucho de realidad en esto del gasto que hacen las empresas en seguridad. Pero
Porque aquí hay resultados un poco paradójicos, porque en Montevideo, si uno mira el promedio de los delitos de Montevideo, están cayendo. Los delitos contra la propiedad están cayendo de forma importante en los últimos años. Eso no se está traduciendo por ahora en una reducción de los costos que hacen las empresas en materia de seguridad. Por lo cual no hay una reducción de la percepción tampoco. No en promedio, pero sí hay respuestas puntuales en las zonas donde sí hay una mayor reducción del delito. Entonces el mensaje es optimista, demora pero llega. O sea, la gente finalmente no hay un divorcio total entre percepción y realidad. Sí puede haber un rezago. Ignacio Muyo, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con más información.